A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Hola, les saluda Carlos Ramos, bienvenidos a un programa más de En Blanco y Negro. Sin duda este mes es de mucha reflexión, porque todos nos debemos unir en la lucha contra el cáncer, y una dama que se ha encargado sin duda alguna de hacer conciencia en nuestra sociedad es la doctora Flora Duarte, quien nos acompaña en Blanco y Negro. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, Carlos. Gracias por invitarme a este programa. Sin duda que hay mucha actividad en este mes, pero ya vamos a ir hablando poco a poco de este tema tan importante. Pero sí nos interesa saber dónde nació la doctora Flora Duarte. Bueno, yo nací en Tegucigalpa el 8 de mayo de 1939. Crecí en Tegucigalpa. Mi padre era Vicente Duarte, era perito mercantil y él venía de Potreríos El Paraíso. Y mi madre era Clementina Muñoz de Duarte, maestra. Ella nació en Tegucigalpa, pero fue criada en Santa Bárbara. Y tengo 5 hermanas, tuve 5 hermanas, con un hermano varón. Todas estudiamos. En ese tiempo la mujer, pues, en mis tiempos, cuando ya estoy grande, ¿verdad?, no había la mujer no estudiaba mucho, sino que se dedicaba pues a hacer carreras cortas, más bien, carreras cortas, pero mi papá siempre nos inculcó el estudio. Todas mis hermanas somos maestras primero, porque él decía tienen que tener una carrera que por si acaso en la universidad no terminan una carrera, y antes el bachillerato no se tomaba como una carrera, sino que como una preparatoria para ir a la universidad. De hecho, yo estudié primero en la José Trinidad Reyes, una escuela pública, primero kinder en la Federico Frueber, después pasé a escuelas públicas, José Trinidad Reyes, después la normal de señoritas. Al graduarme de maestra no podía entrar a la universidad. Claro, claro. Entonces tuve que hacer un año de bachillerato en el Instituto Central de Varones Vicente Cáceres, y ya después ya estaba lista para la universidad. Ya tenía mi ruta trazada, que iba a ser médico, porque mi hermana mayor era doctora en medicina, y ella fue como mi ejemplo a seguir para ser doctora. ¿Siempre fue de esas niñas en las que se les miraba jugando al ser doctor? Sí. Yo me recuerdo que con mi mamá jugábamos, y con mis hermanos, que con una candela le echamos esperma, y entonces les ardía, ¿verdad?, pero yo las quitaba, entonces yo las curaba. Sí, y a poner con las muñecas a jugar, pero también me gustaba la cocina, ¿verdad? Los juegos infantiles de antes, hacerlo, que se han perdido ahora, los juegos grupales, los juegos de barrio, porque yo viví en el barrio El Chorro, que es camino a Casamata. Había una subida ahí, y era un lugar donde mi padre siempre por las tardes nos platicaba cosas. Él le gustaba leer bastante, nos platicaba de Estados Unidos, de Europa, de muchas cosas culturales, ¿verdad? Que en ese pues teníamos como un convivio, la familia, donde nos actualizábamos, también veíamos que es lo que nos había pasado en el día, ¿verdad?, las actividades que habíamos hecho. De la José Trinidad Reyes recuerdo que tuve una maestra única, excelente, Arcadia Godoy Blandón, y por un año tuve a doña Virginia Rodríguez, que fue mi profesora, pero los 5 años de la primaria con ella. Era una maestra estricta. ¿Cómo era la educación en aquel entonces? La educación, ¿cómo La era? educación era bien estricta, era bien rígida, íbamos 2 jornadas. Y yo me recuerdo que más de una vez me alaron las trenzas. Pero mis papás no se enojaban, sino que más bien ese día le mandaban un regalito, o le iban a dejar una merienda a la profesora Cayita, porque se preocupaba por sus alumnos. De todo ese grupo de alumnas, pues siempre salieron personas brillantes, dedicadas.
Y creo que las bases pues están en la escuela, están en la casa, en primer lugar en la casa, los principios de la casa. Y siento que he tenido una vida pues linda, he tenido bastantes cosas de sufrimientos, claro, pero casi siempre esos sufrimientos me hacen para, cuando uno cae, para salir adelante, luchar. Siento que he sido luchadora. Cuando entré a la escuela de medicina eran pocas las mujeres, hasta el segundo curso éramos como 6 u 8, pero de ahí mis compañeras se diversificaron. No era la medicina la predilección de ellas. Aparte que es una carrera compleja también. Sí, compleja, diferente, ¿verdad? Ellas, algunas hicieron dentistas, otras trabajadoras sociales, abogadas, todas de éxito, ¿va? Porque en aquel entonces la persona que metía a la universidad era porque iba a lograr lo que tenía en mente, ¿va? Y desde el tercer año fue la única mujer con 23 compañeros. Entonces tuve la presión del grupo. Usted sabe cómo son sí, la presión del grupo. Pero era también un reto a la vez. Un reto, porque fueron compañeros excelentes, que me respetaban mucho, me cuidaban. ¿A quién recuerda usted de su promoción? Bueno, casi todos. Ahorita, de los que viven ahorita aquí en Tegucigalpa, el doctor Plutarco Castellanos, el doctor Gustavo Zúñiga, Salvador Isa, el doctor Ochoa, también el doctor Nelson, que ahorita Nelson, claro. Solo me acuerdo del nombre que le poníamos, que le decíamos Don Buto, porque siempre hay nombres que se ponen en el colegio. De Buesito, de Saúl Rodríguez, es una gama de profesionales, todos de éxito. Sí, porque porque casi todos salimos al exterior a hacer nuestra especialidad. No nos conformamos con quedarnos aquí como médico general, sino que salimos a buscar nuevos horizontes. ¿Y qué tan buena estudiante era usted, doctor? Fíjese que no era buena estudiante porque estaba Juan Almendares, que era el de 100 y 100 por 105. Era el más grande porcentaje de estudio, era excelencia académica. Entonces ninguno de nosotros lo podíamos superar. Recuerdo que a mí me aplazaron en una de las clases prácticas, que fue neurología, en una pasantía que era de 6 semanas. Y entonces, pero eso me dio más bien el entusiasmo de ir a estudiar la neurología completa. Yo le hacía un examen neurológico completo a un paciente y me sirvió más bien para aprender más. Claro. Sí. Normalmente siempre ocurre situaciones así, que de las debilidades pues uno tiene que sacar la fuerza. Es el único aplazado que tuve de ahí, pero de corta duración, ¿verdad? De una pasantía de 6 semanas. Y retrocediendo un poquito, la relación con sus hermanos, ¿qué tal fue? Pues fue buena, pero mis hermanos, tengo 3 hermanos que eran mayores que nosotros, porque ellos eran de un primer matrimonio, que era Olga, que era doctora en pediatra, después Norma, que era dentista, y Arturo. Eran los 3 mayores, y después los menores estaba mi hermana Martita y mi hermana Norma Aide. Entonces éramos 2 grupos, pero nos llevamos bastante bien, y con Olga pues yo tomé el ejemplo de ella de seguir la carrera de medicina. ¿Recuerda usted algún castigo que le dieron sus papás por alguna travesura? Sí, por alguna travesura. Me recuerdo que una vez me robé 10 centavos. Era una amiga de mi mamá que la íbamos a visitar, ¿verdad? Y no sé por qué yo cogí la moneda. Y entonces esa vez me mandaron, sufrí la pena de volverla a regresar, ¿verdad? De regresarla y de irla a poner a la mesa, ¿no? Y también había unos chilíos que tenían unas rueditas al final.
un chiliazo también. Fue duro el escarmiento, entonces. Sí, fue duro el escarmiento. Pero sí. qué bueno también de que se aplicó, porque digo, hoy día mucho niño no Sí. se le aplican los correctivos necesarios. Sí, Y por eso es que involuntario. probablemente tenemos una sociedad como estamos. Sí, nosotros sí teníamos castigos, no teníamos televisión. Yo me acuerdo que oíamos Omar Carum, había un programa por radio que era una telenovela de Omar Carum, creo que se llamaba. Y después vino la televisión, pues solo los muñecos. Y, perdón, mi papá era bien estricto, ¿va? Con eso de las fiestas, de no ir a fiestas, era más estudio que estar entretenido en ir a Coca-Coladas. Yo fui la primera Coca-Colada cuando estaba en el Central de Varones. Entonces yo sentía mucha pena porque venía de un colegio normal de señoritas que era estrictamente, bien estricto también. Claro. Era casi como un colegio de monjas. Ahí habían internas, porque mi primera profesión es de maestra. Entonces tenía muchas compañeras que ahora nos vemos de vez en cuando. También muy lindas personas, personas responsables. Algunas de ellas han sido mis pacientes. Algunas de ellas nos hemos visto cuando cumplimos los 50 años de graduación de maestra, fue lo último que celebramos, porque yo me gradué en el 1955. Como maestra. ¿Y ejerció? Solo iba a hacer exámenes ahí por la cuesta, en unas escuelas rurales. Iba a hacer exámenes ahí, después sí di clases en la Escuela Paraguay, que era una escuela de ensayo. Y siempre me gustó enseñar. Pero la enseñanza la apliqué ya cuando estaba en la universidad y cuando estuve más adelante, ¿verdad? Siempre me ha gustado enseñar, compartir mi conocimiento. Ha sido una de las cosas que me ha gustado Hace un bastante. momento usted nos decía de que su papá era bastante estricto. Quiere decir que en casa su papá era el que jefe. ponía las reglas. Sí, mi mamá era muy bondadosa. Era caritativa. Yo digo que yo crecí en un hogar donde mi mamá era excesivamente católica y mi papá era masón. En aquel tiempo la masonería con la Iglesia Católica como que no iba, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, cuando mi padre murió, le íbamos a decir una misa en la Iglesia de la Merced y no dejaron entrar el cuerpo. Entonces, ahí yo sentí una angustia, una cosa bien difícil Claro. de definir, porque él era un buen hombre, era un hombre honrado. Y mi hermano llevaba todas las procesiones de la Iglesia Católica en Semana Santa, todas las celebraciones, y mi papá leía la Biblia. Claro. Y había democracia. Yo nunca oí que él le dijo a qué vas a la iglesia, ni hablar en contra de la iglesia, Claro. a pesar de que en ese tiempo decían que los masones tenían era algo en contra de la iglesia, Sí. pero no era así. Pero ese punto que usted ha dicho es muy interesante, el hecho de que nunca escuchó discusiones de por qué uno es católico y el otro es masón, nunca hubo ese tipo de Ese alegatos. tipo no, y nosotros íbamos a todas las procesiones, todos los domingos a la misa. Entonces había como democracia y mi papá respetaba, ¿verdad? Había respeto mutuo. Y también con los partidos políticos, porque siempre dos partidos políticos, liberal y cachureco. Y ahí estábamos pues. Pero nosotros éramos más tendencia con Pajarito. Traicionábamos a mi mamá en ese momento, porque en ese momento estaba de moda, estaba Pajarito. Y entonces nosotros celebramos, creo que fueron las primeras votaciones que fuimos. Sí. Mire qué interesante lo que usted ha dicho. Ha hablado de democracia y tanta falta que hace la democracia también, incluso hasta en nuestros hogares, ¿verdad? Porque hoy día hasta conflictos hay dentro de las familias por no tener democracia. Quiere decir de que usted creció en un hogar pues muy solidario, si se quiere también. Sí, muy solidario, humilde, porque éramos de clase media. No tuve la oportunidad pues de aprender el inglés, porque en ese tiempo solo estaba la escuela americana, pero para entrar a la escuela americana creo que valían 10,000, no sé si $10,000 o 10,000 lempiras. Y de la Federico Frebel, que era
una escuela privada, pasamos a una pública. Yo me recuerdo que una hermana de mi mamá se enojó con ella, ¿verdad? Que cómo es posible que la van a poner en una escuela pública, que no sé cuánto, que iba personas de toda... Pues ellos miraban que en una escuela privada era con más selectivo el grupo, ¿verdad? Pero yo en mis compañeras las recuerdo, y yo nunca vi ninguna cosa que fuera de lo normal en mis compañeras de primaria. Y nos llevamos bien, incluso había una compañera que yo siempre recuerdo, que es Carmen Serna. Ella tenía las colecciones de Esopo. Era un libro donde habían fábulas de Esopo. Entonces después de la escuela nos quedamos un ratito leyendo las fábulas de Esopo. Ahora mi mamá era la que marcaba, era bien estricta, ¿verdad? Ella nos iba a dejar y nos iba a traer a la escuela. Y también nos llevaba merienda a media mañana, merienda a media tarde. Entonces hacíamos 4 viajes a la escuela. Pero sí nos daba permiso de quedarnos leyendo, porque nosotros no teníamos esos libros de cuentos. ¿Qué momento más triste recuerda usted dentro de su familia? Pero ¿le parece si me responde cuando vengamos después de la pausa? Vamos a nuestro primer corte comercial. Recuerde, no toque su televisor. Esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Democracia, solidaridad, una familia unida. Esos han sido los elementos que le han acompañado a usted. Sin embargo, ¿qué momento más difícil recuerda a nivel familiar? A nivel familiar, bueno, la muerte de mis padres, ¿verdad? Mi padre yo no lo pude ayudar porque en ese momento estaba haciendo estudios afuera del país, ¿verdad? Ya era médico. Entonces, no dije yo, ¿por qué no pedí, viendo para atrás, por qué no pedí un mes de permiso? Pero no creo que en la residencia me hubieran dejado venir un mes, ¿verdad? Porque él estuvo hospitalizado bastante tiempo con un cáncer de próstata. Entonces yo me sentí como que no podía hacer nada. Llamaba todos los días de Estados Unidos para ver el estado de salud de ella. Después la muerte de mi madre. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Pues fíjate que fueron bastantes años porque mi papá fue en el 72 y mi mamá fue en el 93. Sí, entonces yo tuve la oportunidad y los dos murieron de cáncer, mi mamá también de cáncer de estómago. Y es eso que uno como médico pues no absorbe que está perdiendo el ser querido de cáncer, ¿verdad? Yo me recuerdo que llamé a mi colega, al doctor Rafael Mojica. Bueno, ella, el primer síntoma ya lo discutimos y tenía que ser operada, pero después cuando le di quimioterapia y cuando viene la recidiva o la metástasis, tenía una masa en el cuello y yo no lo absorbía, pues. Tuve que llamar al doctor Rafael Mojica que me la viera y que me dijera, entonces ya me dijo, son metástasis. Ya me enseñó pues que ya el camino estaba corto. Y después mi hermana también con un cáncer de estómago. También yo tuve cuidado de ella. Ella se me fue rápidamente porque en ese tiempo yo recuerdo haber tenido, ella vivía en La Ceiba. Tuve 2 pacientes con el mismo diagnóstico, con el mismo tipo de célula de cáncer de estómago, ella y una persona nativa de La Ceiba. Y mi hermana se fue prácticamente en un mes. Y la otra señora duró como 7 u 8 años. ¿De veras? Sí. Yo decía, ¿cómo puede ser así? ¿Verdad? Son cosas que uno a veces se pregunta. ¿Verdad? ¿Hasta qué punto puede frustrar, particularmente con familiares, esto un médico? Sí, frustra con todos los pacientes, ¿verdad? Pero en la familia es como más doloroso al saber que se están yendo y que no hay que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá relativamente se fue rápido porque tuvo una hemorragia intestinal, una hemorragia del estómago y prácticamente solo fueron como 3 días de hospitalización. Y mi hermana fue con una arritmia cardíaca y el corazón, usted sabe, pues es rápido. No tuvieron un sufrimiento largo, pero siempre queda ese dolor
Y después yo busqué en mis pacientes, volcarme en mis pacientes, lo que no le pude dar a mi papá, lo que no le pude dar a mi mamá, a mi hermana. Siempre veo en un paciente un ser cercano, porque en oncología uno no se puede separar existe una conexión muy grande, ¿verdad? Puedo ver a mi hijo, si le estuviera pasando a mi hijo. Entonces me esmero más con el paciente, ¿verdad? Tratar de sacarlo adelante, de darle el apoyo espiritual que a veces no se da, ¿verdad? En la familia. Yo no recuerdo qué autor, creo que fue un libro que yo leí, Las cenizas de Ángela, que es de una familia irlandesa, y la vida de los irlandeses es como leer la vida de una persona pobre en Honduras, que no están acostumbradas a que les den un abrazo, a decirles te quiero cuando la gente está en vida. Entonces yo creo que eso es vital también, que tal vez ahora la gente se ha separado como más, sí, ¿verdad? Sí. Nos hemos convertido frívolos. Frívolos, no damos un abrazo. Veo que hacemos una distancia más grande entre nosotros mismos, y no sé si que lo vamos perdiendo por el exceso de trabajo, o porque andamos apurados todo el tiempo, o porque nos estamos convirtiendo en una ciudad grande. Sí, las ocupaciones. Sí. Pero realmente es un buen punto ese, sin duda alguna. Sí. Si nosotros fuésemos afectuosos y sobre todo con nuestros hermanos enfermos, sí, pues creo que eso ayuda mucho. Sí, yo así les digo, agarrarle la mano a un enfermo significa mucho, significa más que estarle pidiendo que le cuente la historia. Sí. Porque todos tenemos historia, pero sí, el paciente se siente bien. Y en el Emma Romero de Callejas, pues tenemos una mística de que todo el personal es amable, es cariñoso con los pacientes, porque ha sido una mística que hemos puesto como meta, claro, como meta, porque yo aprendí toda esta parte del humanismo, pues a través también de mi vida, porque una de los voluntariados primeros que hice yo fue con el padre Vicente Pastor, en la iglesia Medalla Milagrosa. Ahí teníamos un grupo que eran las Luisas de Marillac, que éramos jóvenes de 15 a 18 años, con el padre Vicente, que ya todavía vive, está mayor, él vive ahora en San Pedro. Siempre lo respeto mucho, porque ahí fue donde aprendimos a compartir, ¿verdad? Claro. A dar a las gentes pobres. El sábado y el domingo, el sábado principalmente, nosotros íbamos con un grupo de compañeras a repartir comida. Antes las áreas marginadas eran por la entrada del sitio, antes de entrar al sitio, por la colonia San Miguel. Había bastante gente de escasos recursos económicos, y ahí dedicamos el sábado a dar alimentos que venían del CARE, otras veces dábamos ropa. Y cuando ya fui médico, abrimos una clínica para ver los niños de las personas cercanas. Le digo yo que éramos competencia del Hospital de San Felipe, porque la clínica estaba en la Medalla Milagrosa, y la diferencia de nosotros es que teníamos medicamentos que venían de Estados Unidos, la aspirina que era gringa, y entonces a la gente le gustaba esa clase de medicamentos, como que llegaban más que los que daban en el hospital, y era atendido por estudiantes, porque éramos estudiantes de tercer año. Mis compañeros me acompañaban también ahí a dar consultas, claro, y teníamos un buen grupo. Doctora, qué interesante. ¿En qué momento decide ya ir a estudiar a los Estados Unidos? Con la enfermedad de mi papá. Bueno, una de las cosas que siempre he tenido, como usted me preguntó que cómo era de alumna, no era promedio, pues solo ese aplazado, pero siempre con el deseo constante de superación, de estudiar, y aún hasta el día de hoy yo siempre estudio. Porque la medicina es tan cambiante, ¿verdad? Claro. Y sobre todo yo digo que la constancia a veces es más que la inteligencia, y por eso me gusta esa película de la... Ay, se me ha olvidado ahorita. No importa.
de Forrest Gump, Ajá. que es una persona que es lisiada, pero la constancia lo lleva al Sí, triunfo, claro, va. claro. Es una película, yo digo yo, hay que ser, a veces pues sí se tiene que tener inteligencia, dedicación, pero mayor es la constancia. Y uno de mis pensamientos siempre fue, perseveraré hasta alcanzar el éxito. ¿Y cuánto tiempo estuvo fuera del 8 país? años. 8 8 años. años, sí. Porque hice 3 años de medicina interna y la especialidad de hematología y oncología. Entonces yo digo que ese es un exilio científico. Sí. Porque tener a los padres ya grandes es un sacrificio, ¿verdad? Claro que es bonito estudiar, ir a ver cosas nuevas y todo, más adelantadas que nosotros. Entonces eso le hace el deseo más de tener una superación, ¿verdad? De aprovechar el tiempo al máximo. Y mientras acaba esto en los Estados Unidos, ¿cuál fue el momento más difícil que vivió en la carrera? ¿Algún momento de esos que usted dijo, no, ya no sigo, me voy para el país? Bueno, en realidad fue una decisión como conjunta. En ese momento yo estaba casada y entonces mi esposo quería regresar a Honduras. Allá estábamos en una buena posición médica y bueno, pues éramos una pareja, entonces fue el momento de volver a Honduras. Y una de las cosas que yo hice fue comprarme un microscopio, porque mi especialidad es de ver células, de ver la sangre, un microscopio, y dijo yo, ¿por qué lo compré alemán, habiendo en Estados Unidos los que fabricaban en Estados Unidos? Dije yo, qué locura, porque era más caro, pero era más bueno. Y también me compré unas agujas de médula ósea, venía como con 6 agujas de médula ósea, para hacer las biopsias de los pacientes. Y entonces ahí fue una decisión y el deseo fue dar una medicina, la medicina que yo había aprendido. Claro. Justamente yo quería llegar hasta eso. Uh-huh. En una persona que pasa bastante ocupada, el estudiar medicina no es fácil por el tiempo. ¿En qué momento llegó a usted el amor? El amor siempre llega. Cuando uno menos espera, está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Una de las cosas que yo cuento, que a las estudiantes de medicina, como éramos pocas, ¿verdad? Recuerdo nos decíamos que eran puñales, que éramos tan feas que no nos quedaba otra que dedicarnos a estudiar, ¿verdad? Bueno, pero siempre hay alguien que le gusta a las feas también, ¿verdad? ¿Y su esposo es médico? Sí, es médico, pero ahorita no estoy divorciada yo, soy soltera. Y tuve 2 hijos maravillosos, un varón y una niña, Flora Trinidad y Eduardo Antonio, y me han dado 5 nietos. Sí. Entonces, ¿Y alguno de sus hijos tiene, pues... la vocación? No, ninguno, porque yo digo que se metieron demasiado en la parte, ¿cómo le puedo decir? Bueno, fui madre soltera en primer lugar. Claro. Entonces los sábados, los domingos y el sábado a veces tenía emergencias, yo los llevaba, tal vez íbamos para un lugar y teníamos que cambiar de ruta o cancelar alguna vacación, entonces ahí cambiábamos de ruta, entonces fueron como cogiendo adversión, ¿va? Porque ya no eran 5 días de la semana que había que trabajar, sino que eran 7 días de la semana. Entonces ellos fueron entendiendo, no quisieron coger carreras diferentes. Yo les digo, no los puedo obligar. Claro. Y uno no debe obligar a sus hijos a estudiar lo que a ellos no les gusta, sino que ver las habilidades que ellos tienen, ¿verdad? Porque, claro, lo que usted decía es vocación realmente, es vocación. En todo hay que tenerlo. Sí, porque si no se tiene que amarse lo que se hace, ¿verdad? Sí. Porque se va a hacer para toda la vida. Así cuando me llegan a preguntar a mí los residentes, ¿cuál es la carrera que van a hacer? Después de graduados de medicina, como hay tantas ramas, entonces uno tiene que hacer lo que ama y lo que más, la vocación que más tiene. También para ser médico se necesita una vocación, una vocación de servicio, porque si va pensando que con eso se va a lucrar, yo creo que está equivocado, y hay otras carreras con las que se puede hacer lucrativo, hay otras, sí.
pero en medicina es más de servicio, más de humanidad. Claro. Y a mí me gustaría pues que las generaciones futuras que no fueran mercantilistas, ¿verdad? Porque a veces se ve mucha, ya no se ve aquella pasión de servicio, se ha perdido un poco, ¿verdad? Doctora, ¿y en algún momento alguno de sus hijos le reclamó por no estar con ellos? Sí, me reclamaban. Los dos, mi hija mayor me decía, ¿por qué no sos como, teníamos una vecina muy amiga nuestra, doña Ligia, que doña Ligia siempre andaba con sus hijas, las traía, las llevaba? ¿Por qué no estás como doña Ligia, que estás en la casa y estás trayendo a tus hijos? Y entonces sí me reclamaban. Y ahora lo que me reclamaban, que yo creo que eso ya es chantaje, que las horas que les quité a ellos se los dé a los nietos. Entonces ya me quieren que yo me esté allá más tiempo con ellos. Siempre hay tiempos compensatorios para eso, y sobre todo en la familia. Sí, no, yo creo que les di tiempos de calidad. Claro. Porque aunque fueran corto tiempo, mis hijos no tuvieron ningún vicio, fueron estudiosos. Mi hija es administradora de empresas, hizo una maestría en hotelería. Y mi hijo es piloto, y eso era lo que le gustaba a él. Y los dos son excelentes profesionales. Y Flora mi hija es una madre única. Sí. Mira, qué interesante. Sí. Bueno, vamos a nuestro segundo corte comercial. Ya retornamos en blanco y negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Amena conversación que tenemos con la doctora Flora Duarte. Regresa de Estados Unidos, viene a poner su clínica. ¿Dónde empieza a trabajar usted acá cuando regresa? Bueno, fíjate que yo estuve buscando trabajos, fue bien difícil. Primero, todavía el estigma de ser mujer, ¿verdad? El segundo lugar, ¿viene bien preparada o no viene bien preparada? A pesar de que para llegar a Estados Unidos tiene que pasar exámenes, tiene que tener calificaciones y tiene que ser buena estudiante allá para poder traer un título. Fue bien difícil, apliqué al Seguro Social, me negaron, bueno, me costó. Al fin había una plaza en el hospital San Felipe de un médico con la misma especialidad mía, pero que se quedó en Estados Unidos. La plaza era para él. Y para entrar a la universidad, la plaza para él era tiempo completo, pero como yo venía a sustituir, entonces a mí, bueno, hay que darle el medio tiempo. Yo empecé con medios tiempos porque no sabían si iba a dar bola. Sí, es cierto, y en mi clínica privada un fenómeno curioso. Tal vez estaban mis compañeros, Plutarco tenía 30 pacientes, el doctor Murillo otros 30, el doctor Núñez 25 y Flora Duarte no tenía ni un paciente. Y entonces ya decía la secretaria que me quería conseguir pacientes, pero ahí está la doctora Duarte, le dice que no tiene paciente ahorita. Ah, no, ella es mujer. Quiero mejor ser el número 31 de Plutarco o del otro. Me costó 2 años a mí tener un poco de clientela. La mayoría de la gente venían de tierra adentro. Me acuerdo que tenía de Olancho, de Danlí. Esa gente que no quería esperar hasta más tarde, claro, ¿verdad? Para venir con el otro paciente privado. Y así pues me fui dando a conocer. Allá en el hospital San Felipe instituí la consulta de hematología, de oncología. Me pagaban por medio tiempo, pero yo siempre hacía el tiempo completo, porque había uno de los doctores que me regañaba, que me decía que cuál era el desorden mío, porque si solo había apuntado 10 pacientes, solo 10 pacientes tenía que ver. Pero si venía uno con fiebre, yo le decía, doctor, no lo puedo dejar ir. Es un paciente que tiene un cáncer o una leucemia, tiene fiebre o viene sangrando, hay que verlo hoy. Y no me importa quedarme. Yo me acuerdo que antes se calificaban a los colegas de cómo era el desenvolvimiento y la calificación era de 1 a 10. Y ese doctor a mí me calificó 3.
como mediocre casi, porque ni siquiera tenía 50% de la capacidad. Entonces me recuerdo que había que firmar en conjunto, y entonces yo le dije, lo siento mucho, no estoy de acuerdo y no lo voy a firmar. Porque eso sí, yo he protegido mis derechos. Claro. Yo he luchado por lo que yo creo que, por mis derechos principalmente. Entonces, no me he doblegado a muchas cosas que no creo que son. Siempre he protestado, no sé cómo decirlo, pero yo siempre he tratado de protestar y llevar la bandera de lo que es justo, de lo que es justo. Entonces, no estuve de acuerdo con el doctor, no firmé el papel, bueno, ahí no sé si me sancionaron, no me recuerdo. Pero el caso es que yo seguía adelante, y la otra era que no tenía que decirle a los pacientes que tenían cáncer, porque el cáncer era tabú en ese tiempo. Era como decirle el diagnóstico de SIDA. Y entonces, usted viene con esa mente anglosajona, ¿cómo va a decirle a un indio que tiene cáncer? Entonces, por eso me llamaban la atención, y ya profesional, especialista y todo, ¿verdad? Siempre hay un jefe que no quiere el progreso tal vez. Y entonces le decía, lo siento mucho, no puedo mentir, para mí no le voy a decir a un paciente que tiene una cosa que no es correcta, ¿verdad? O tal vez el cirujano le acaba de decir, era un quiste, o era un tumor, y cuando dicen tumor la persona cree que es una pelota, mientras que un cáncer tiene rama, ¿verdad? Entonces le sacamos un tumor, la gente creía que era una cosa benigna, y después yo le iba a dar una quimioterapia, que en aquel entonces no había medicamentos para los vómitos, que iba a botar el pelo. Entonces, ¿cómo esa persona iba a aceptar un tratamiento tan grosero y tan terrible con una enfermedad que no merecía, ¿verdad? Entonces había que hablar con la verdad. Siempre he hablado con la verdad a los pacientes. Quiere decir que el decir la verdad a usted le costó problemas. Me costó problemas, porque me dijeron que era como una persona sin sentimiento, que gozaba. Yo no siento que gozaba, yo solo decía, si yo me pongo en los zapatos de esa persona y a mí me están diciendo que es una cosa benigna, a mí no me gustaría, ¿verdad? Claro. Entonces no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Entonces las personas fueron acostumbrando, y la palabra cáncer llanamente, porque la palabra cáncer no es una palabra que significa muerte, porque antes estaba asociada a muerte, ¿verdad? Porque en realidad todos los pacientes se morían, no habían medicamentos como los que tenemos ahora. Y mis compañeros, una de las propagandas que me hacían era que siempre cuando había 3 muertos en la auxiliadora, hey Duarte, me decían, ¿cuántos tenés en la auxiliadora? Y daba la casualidad que los 3 pacientes que estaban ahí habían sido pacientes míos, ¿va? Entonces se me va creando esa atmósfera, todos se le mueren. Las salas del Hospital San Felipe eran como de 20 y de 30 camas, ¿verdad? Y cuando me llamaban a consulta a mí, cuando yo llegaba, ya la paciente llorando. Doctora, es que a usted todos se le mueren. Entonces ya hay que luchar con una serie de cosas, ¿verdad? Con el mismo colega, con el mismo entorno. Y demostrarles pues que el cáncer no significa muerte, conlleva un proceso de adaptación, ¿verdad? Y de ver los resultados. Claro. En aquel entonces, pues mi mejor carta de presentación eran mis pacientes, pero mis pacientes lo que pasa que era de tierra adentro, ¿verdad? No, yo no estaba en Viera no tenía, ¿verdad? Que era donde podía yo tener pacientes de otro estrato social. Mientras que el paciente del Hospital Escuela, del Hospital San Felipe, ¿a quién le iba a decir? Me curó la doctora. A veces ellos no recuerdan el nombre de uno. Entonces era eso, que nadie se daba cuenta. No le tocó fácil, si se quiere, por el estigma en primer lugar, por ser mujer, por el machismo característico de nuestra sociedad, que creo que ha disminuido. Sí, ha disminuido bastante. Sin embargo, a usted le tocó atravesar momentos muy complejos. Muy complejos. Fui la primera internista de Honduras, y también pues todo eso conlleva una serie de retos, más que todo.
Sí. Pero es abrir una brecha, abrir una meta. Y entonces ya yo me alegro pues que ahora en las escuelas de medicina es más del 50% de las mujeres que son médicos. Y en Estados Unidos también me costó lo mismo, ¿va? Solo éramos 12 estando especialistas en medicina interna y los demás eran varones, una gringa y yo. Y en la especialidad pues solo yo estaba de mujer. Entonces siempre hay barreras, claro, que hay que... Y yo he sido luchadora, yo creo que he sido luchadora. Una mujer con mucho carácter también. Sí, yo creo que he tenido carácter fuerte, carácter a veces mal carácter, digamos, tal vez con la persona a quien tengo, pero cuando yo llego al paciente, a mí el mundo se me cambia. Y esa debe ser la visión de todo médico, porque hay que decirlo, doctora, normalmente, y el comentario del paciente particular al que asiste a los hospitales públicos, pues siempre se quejan de que el trato es malo, que es pesado. Sí. ¿Por qué? Porque falta esa calidez de lo que le menciono yo, no sé por qué, tal vez, no, primero que el médico, y no es que quiera hablar yo de mi profesión, pero es como una autocrítica, ¿verdad? El médico siempre ha estado en un pedestal, en una posición bien preferencial, y hay unos médicos pues que se creen que son Dios, porque yo sí tuve profesores que se creían que eran dioses, y la primera persona que vino especialista de cerebro, decía... pues esa era la impresión que daba, ¿va? Y cuando a veces hay especialistas que cuando vienen de regreso, apártense que viene Dios, ¿va? Y entonces es un poco de prepotencia a veces. Yo creo que los médicos debemos ser humildes, debemos tener los pies puestos en la tierra. Gracias a Dios nunca me ha tocado tener un puesto elevado que me pueda hacer cambiar el pensamiento, de sentirme como más grande, ¿verdad? Yo siempre me he sentido en la tierra, en el suelo, gracias a Dios. Sin olvidar los principios, las dificultades, porque, y debo decirlo, no solo en la carrera de los médicos, pues creen que son inmunes a cualquier tipo de situación. Suele ocurrir mucho en el periodismo, suele ocurrir en todas las carreras, ¿va? Es una situación bastante compleja, pero lo que usted ha dicho, el cambio de actitud, el ser solidario con las personas, creo que nos va a hacer crecer más a nuestro país que tanto lo necesita. Vamos a nuestro último corte comercial, ya retornamos, no toque su televisor, este es el Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Ya hemos conocido gran parte de su vida, si se quiere, pues así rápidamente. Pero usted también se ha caracterizado por hacer estas campañas de conciencia contra la lucha del cáncer de mama. ¿Cuáles han sido los resultados a través de lo que ha conseguido en el ENMA Romero Calleja, que se ha encargado de cuidar? Sí, yo creo que los resultados han sido excelentes y yo sí me siento satisfecha, pero todas las cosas que yo he hecho en mi profesión han sido con equipos de trabajo, y yo lo llamo equipos de trabajo en la lucha contra el cáncer, ¿verdad? Yo sola no podría haber logrado lo que tenemos ahorita en el ENMA Romero. Hemos tenido voluntarios de todas las edades, de todas las condiciones sociales. Yo les agradezco públicamente, ¿verdad? Porque sin ellos pues no estaría aquí sentada como una persona. Ellos son los que me han hecho. Y al mismo tiempo los pacientes, el paciente, aprender del paciente, ¿verdad? Yo he recorrido 291 municipios de Honduras, del país. Si hubieran dado en una campaña política, un año que estuvimos 2 años todos los sábados íbamos. Eso fue en el 96 al 98, antes del MISH. Y recuerdo, yo el grupo de compañeros voluntarios simplemente les hablaba, tal vez me decían una brigada a tal lado,
les hablaba ahorita a las 5 de la tarde, mañana salimos, a las 4 de la mañana nos reunimos, ahí llevamos el grupo. Cuando no teníamos nada, era educación, hablar, hablar, hablar. Yo anduve con una conferencia sobre el tabaco, la salud y el tabaco, que la di en todo Honduras, que ya los compañeros míos, cuando hasta el chofer se la sabía ya, como pasaba con diapositiva, ¿verdad? Cuando me tocaba dar mi conferencia, hoy era estampida de gente, de los que nos acompañaban siempre, porque ya estaban aburridos de oírla. Y después las brigadas que hacíamos para citología y para palpado de mama, 2 años consecutivos, todos los sábados sin descansar. Después las hicimos más esporádicas, pero entonces cambiamos la mentalidad de la gente. Y en una oportunidad cuando tuvimos la ayuda de la Comunidad Europea de hacer una encuesta a nivel nacional, si tenía algún conocimiento de que si había relación del tabaco con el cáncer, y afortunadamente un alto número, más del 70% de los pacientes sabían que el tabaco era dañino para la salud, ¿verdad? y que podía producir cáncer. La otra que veo yo es pues que cuando en las primeras brigadas tal vez éramos 10 médicos, 10 personas las que íbamos y solo encontrábamos 5 mujeres. Y ahora las brigadas, nosotros hacemos brigadas hasta de 3,000 personas, brigadas exitosas. Hay un grupo de niños de líderes de prevención del cáncer que los trabajamos con el Instituto de Superación San Francisco, que lo lidera el doctor Genaro Aguilar. Entonces ellos iban una semana antes a hacer una encuesta en la comunidad, ¿verdad? Cuántas casas, cuántas mujeres en edad fértil, y ya el viernes nos avisaban, o el jueves, la probabilidad es de que van a ser 500 personas, mujeres que van a asistir a la brigada. Y entonces ya íbamos preparados para ese número de pacientes. Las brigadas más grandes que hemos hecho ha sido en Ceiba, en Choluteca, en Danlí, que hemos superado las 3,000 personas. Hay gente que se asusta cuando ve las colas, pero sí, tenemos una práctica tremenda para hacer la brigada, y silenciosamente, nadie se daba cuenta, simplemente sí teníamos la contribución del pueblo, la alcaldía, el Club de Leones, la Cruz Roja, las escuelas, las profesoras. Los profesores han sido un bastión enorme en nuestras campañas, pero también se han educado a ellos para que ellos transmitan el mensaje. ¿Y estadísticamente cómo estamos en el país con respecto al cáncer? No, tenemos alrededor de 6,500 casos nuevos al año, y siempre lleva en primer lugar el cáncer de cervix, y el segundo lugar en la mama en la mujer, el tercer lugar linfoma, y el cuarto tiroides. Tiroides es una patología que está creciendo bastante. Y en el hombre, el primer lugar el de estómago, el segundo lugar el de próstata, tercero linfomas. Entonces, sí vemos... ¿Ha incrementado en comparación a años anteriores? Ha incrementado, pero yo lo que creo que siempre ha estado el cáncer ahí, pero tal vez antes la gente decía, se murió de hemorragia, se murió de un flujo, y era cáncer porque nunca tuvieron acceso al centro de salud. Ahora hay más cobertura de salud, ¿verdad? Entonces hay mayor centros de salud, lugares donde se pueden tomar muestras, con la pirámide de salud que se la debemos al doctor Enrique Aguilar Paz, que es una persona que yo admiro mucho en salud, ¿verdad? Entonces hay una cobertura nacional bastante buena. Al único lugar que no he ido ha sido a La Mosquitia, pero sí hemos visto la respuesta de las personas, ¿verdad? Ya no tienen ese miedo al cáncer, ya podemos hablar del cáncer. Hemos hecho muchos seminarios, miles de seminarios, tanto para médicos, para profesionales, para grupos. Entonces la educación ha sido vital, la presencia de los medios de comunicación que nos ayudan por todas estas campañas. En las marchas también se ha visto la proliferación, y ahora hay un montón de grupos que andan en la misma onda. Sí. Eso es bueno porque hay más cobertura. Y durante este mes, doctora, ¿qué actividades tienen planeadas? Bueno, la principal la que tenemos es el 18, el sábado, que es la carrera con las Fuerzas Armadas, que invito al público que participe. La contribución es de 100 lempiras. Se va a hacer en 12 ciudades de Honduras, y la promueve las Fuerzas Armadas en celebración del Día del Soldado.
Generalmente, las otras veces la hemos hecho el 21, pero como esta vez no fue feriado, antes se va a hacer el día 18. Se va a salir de aquí de la colonia 21 de octubre hasta Mateo, son 21 kilómetros, sí. Pero hay diferentes grupos, ¿va? De 5 kilómetros, de 10, puede correr, hay atletas, puede caminar. Y es una actividad bonita y es una proyección de los militares para la población hondureña. A mí me gusta mucho el hecho de que, digo, y nos sumamos nosotros también a esta campaña porque promocionamos y hacemos conciencia. De hecho, nuestros presentadores en los noticieros andan con corbata rosada. Hemos visto equipos de fútbol que también se visten de rosado. Nuestro canal, pues tenemos el distintivo del Rosario, de Suyapa TV, el Rosario es rosado. Estamos en el mes de Rosario también, en el mes de la lucha contra el cáncer. Quiere decir que eso se está haciendo conciencia. Se está haciendo conciencia, entonces ya la persona ya tiene menos miedo al cáncer, hace su diagnóstico temprano, las mamografías están a flor del día, desgraciadamente solo hay 60 en el país, y la cobertura es bien baja todavía, una población desprotegida. Nosotros tenemos, digamos, la ayuda de Yudecanahuat y de Avon, que ¿se puede denunciar? Sí, con gusto, sí. Porque a veces dicen que no, Estamos en una campaña solidaria. Entonces tenemos Bancafé y Orgánica, una serie de instituciones que nos están ayudando, Payless Shoes, el Mall Las Cascadas y todos que contribuyen a la promoción de una mamografía. Claro. Y creemos pues que el diagnóstico precoz hoy por hoy es con la mamografía, porque son lesiones que no se palpan, que no tienen ningún signo, ningún síntoma y que solo se ven por una radiografía. Y cuando no se puede con radiografía, con un buen ultrasonido, un buen equipo, se puede hacer diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Fantástico, así que ya sabemos entonces, todos tenemos que luchar contra el cáncer de mama y todos los cánceres. Tenemos que ser una cadena, sin duda alguna, los hondureños. Doctora, debo formularle 5 preguntas para respuestas breves. La medicina. Una carrera bella. Sí. La importancia de la educación. La educación es vital a todos los niveles, ¿va? No porque una persona sea con una educación inferior, no se le debe enseñar acerca del cáncer, es vital. La humildad. La humildad debe prevalecer en todos los seres humanos porque con la humildad podemos alcanzar más logros que con ser arrogante, ¿va? La arrogancia no llega, que es lo opuesto a la humildad. El cáncer. El cáncer se cura y debe ser diagnosticado tempranamente y no debe tenerle miedo. ¿Qué impresión le da el Papa Francisco? Un Papa que va a ser revolucionario, va a hacer cambios excelentes nunca vistos y veamos en él, en todos los papas la humildad, ¿verdad? Pero ahorita un Papa con humildad, un Papa que se acerca al pueblo y que está resolviendo los problemas más graves que hay en el mundo, pues, que se han mantenido como cubiertos, ¿va? Claro. Sí. Doctora, brevemente un mensaje para toda la comunidad hondureña respecto a esta lucha que usted pues con su equipo ha emprendido desde el momento. Bueno, que el cáncer es un problema de todos y que debemos ser solidarios. Pedimos a todos los hondureños que den su contribución en el ENMA Romero de Callejas para adquirir equipos más sofisticados, equipos nuevos que nos ayudan a tener alta tecnología, porque la visión nuestra es de tener la alta tecnología para un diagnóstico más acertado. Así que le pido a todos los hondureños esa contribución que con una lempira o con una cantidad poca que sea, pueden salvar muchas vidas. Recordar que el cáncer de mama en nuestro medio se presenta más en mujeres jóvenes, en mujeres de 35 a los 45 años, donde están en la edad más reproductiva y que a veces tienen 3 y 4 o 5 hijos. La madre nunca puede faltar en un hogar y que debemos salvar a esa mamá para que pueda tomar cuidado de sus hijos. Doctora, gracias. Mil gracias. Gracias a usted. Y por supuesto cuente con nosotros para apoyar esta causa tan importante de nuestro país. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Le invito a que quede con la programación de Suyapa TV.